Arrancamos entonces, ¿sí? Bueno, vamos con la clase 1. Ahora voy a tratar de compartirles mi pantalla. Entonces vamos repasando esos conceptos que quedaron. Había 3 conceptos importantes que vimos en la clase pasada, que en realidad ustedes ya lo tienen, ya lo charlamos en el cursillo de ingreso, pero para aquellas personas que por ahí no se han incorporado a ese cursillo de ingreso, vamos a volver a repasar y a aclarar algunas dudas que les queden. A ver. Bueno, ustedes están viendo ahora en pantalla el guión de la clase número 1, ¿sí? En el guión de la clase número 1, los conceptos importantes o introductorios que tal vez ustedes encontraron fue el concepto de organización, que es un concepto básico. ¿Por qué introduje este concepto? Me pareció importante hablar de las organizaciones por el hecho de que nosotros vamos a analizar las organizaciones. Nuestro objeto de estudio son las organizaciones. Y dentro de su universo de las organizaciones, vamos a abocarnos exclusivamente a las organizaciones con fines de lucro, que son estas organizaciones que ustedes vieron más acá abajo, las empresas, ¿sí? Vamos a hacer exclusivamente un análisis de cómo trabajan las empresas, cuáles son las actividades que desarrollan, y para eso tenemos que saber cuál es nuestro objeto de estudio. Y nuestro objeto de estudio puntualmente son estos entes, ¿sí? Compuestos por personas, materiales, y que realizan fundamentalmente actividades de índole económica. Jamás una empresa realiza actividades con fines benéficos. Las actividades que va a realizar una empresa siempre tienen que ver con un ánimo o con un objeto principal que tiene que ver el obtener ganancias o el obtener lucro por alguna actividad o alguna forma de organizarse para obtener esas ganancias, ¿sí? Se produjo por ahí algunas confusiones con el tema de la clasificación. Quisiera aclararles de que hay muchísimas clasificaciones de empresas, en las que, por ejemplo, van a partir desde la forma de constitución, desde el capital. Hay muchas formas de clasificar la empresa. Nosotros fundamentalmente vamos a trabajar estas que les pasé, en las que ustedes pueden identificar según al sector que pertenecen, la actividad que desarrollan, el origen del capital, la cantidad de dueños, lo que tenga que ver con la capacidad económica. Y acá en esta parte, la capacidad económica, ustedes se van a encontrar con lo que nosotros vamos a analizar como materia prima de toda la carrera, que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? En este punto surgieron varios conflictos en realidad con la clasificación que tiene que ver con el ámbito en el cual desarrollan sus actividades, que tiene que ver con lo local, regional, nacional o internacional. No, perdón, esta era, el capital de la empresa. En este habían varias dudas que me fueron consultando. Espero haberles aclarado por el audio del WhatsApp que les había mandado, para que puedan concluir con los puntos. Yo quisiera saber si a alguien le quedó duda, yo les puedo volver a explicar cuál es la diferencia entre una empresa nacional, extranjera y multinacional. Pueden preguntar si quieren ahora. Yo lo que había entendido en el audio, profe, es lo siguiente. Sí. Las empresas nacionales son las que tienen sede acá en la nación, sería, y venden tanto dentro del país como fuera. Y las extranjeras serían empresas que no están en el país, pero que venden acá como en otros países. Y las multinacionales son las que tienen empresas en todos los países, como por ejemplo DAS, que tiene empresa acá, empresa en Brasil, no sé en qué otro país tendrá empresa, pero es lo que yo había entendido. Sí.
Las empresas nacionales tienen que ver con el capital que sea pura y exclusivamente nacional. Es decir, una empresa nacional puede ser un supermercado que haya surgido con capital propiamente hecho en Argentina. El capital, estamos hablando del dinero, de los muebles, del edificio. Es decir, que podríamos decir que podemos clasificarla como una empresa nacional, la Ruta 17, por ejemplo. ¿Sí? Porque es una empresa con capital, con dinero, con edificio, con mercadería, exclusivamente nacional de la Argentina. O también puede ser una marca nacional, ¿sí? No sé, a ver si a alguien ahora se le viene a la mente alguna marca nacional. Rosamonte, por ejemplo, es una empresa nacional. ¿Por qué? Porque es de capital nacional. Marolio, profe, también. Exacto, sí, es una empresa argentina. Hay muchas empresas argentinas y fundamentalmente ligadas a la agricultura, a la ganadería, al cuero, al vino. Hay muchas empresas de capital nacional. Las extranjeras son empresas que vienen de otro lugar y que se instalan en nuestro país y nos venden productos extranjeros, ¿sí? Vienen con el producto terminado. Yo les había propuesto un ejemplo de Renault, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una fábrica instalada en nuestro país, sino que es una empresa extranjera que viene, se instala, ensambla en algunos casos, en otros casos directamente el auto viene, es importado 100%, y lo venden acá. Es decir, ninguna parte se fabrica o se hace acá en Argentina. Hay muchas empresas extranjeras, como por ejemplo hay marcas de ropa, que empresas se instalan acá y nos venden, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo ahora? BMW. Puede ser, exactamente. Ferrari, por ejemplo, jamás va a fabricar un Ferrari acá en Argentina. ¿Sí? BMW es un auto de muy alta gama, no se va a fabricar directamente acá en Argentina. ¿Sí? Recuerden de que en el sur, en la Patagonia, sí existen muchas empresas con marcas muy conocidas que ensamblan. Vienen todo piezas y se ensamblan. Eso no es fabricación, ¿sí? Ensamblar un producto no es fabricar. Traen por partes porque es más barato y cuando se ensambla acá le dan trabajo a la población argentina. Pero es una empresa, sigue siendo extranjera, como Philips, por ejemplo, también. Samsung. Claro, Samsung. Hay muchas empresas que son extranjeras y traen sus productos a la Argentina y nos venden. Nada más que eso. En cambio, la multinacional, si bien, como dijo el compañero, está acertado en decir que está instalado en muchos países del mundo, también se instala para fabricar los productos. Y ahí sí vamos con la fábrica DAS. DAS es una fábrica de zapatillas que tiene la patente de fábrica de, por ejemplo, Nike, Umbro, no recuerdo qué otras, Fila. Ahora Nike creo que le suspendieron la licencia hasta mitad de año, pero ellos tenían la licencia para fabricar algunos modelos de zapatilla Nike, no todos. Ellos se instalan en un país y fabrican, ¿sí? Otro ejemplo es Arauco. Arauco es una multinacional instalada en Chile. Si ustedes ven, pongan Arauco en un mapa en el mundo y van a ver que está instalada prácticamente o distribuida prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Arauco es otro ejemplo de una multinacional. Profe, Sí. y el Alto Paraná, que es de Chile, también es multinacional. Alto Paraná fue consumida por Arauco, ¿sí? Alto Paraná comenzó siendo una empresa, ¿vos hablas de Piraí? Sí. Sí, Alto Sí, Paraná pasó a ser Arauco, fue consumida directamente por
por Arauco, por la multinacional Arauco. Pero Ahora ya Arauco no no es sé. en Chile. Originalmente tiene varios dueños, entonces no podríamos decir que sea de uno solo. Pero los tigres asiáticos, como le llaman a los chinos, japoneses, tienen muchas fábricas distribuidas en todo el mundo, y lo que hacen es instalarse en lugares donde les sale más barato la mano de obra, por ejemplo. O por ejemplo, Y donde tiene materia prima. ¿Cómo? En el caso de Arauco, por la materia prima. En el Claro, caso de Arauco, por la materia prima. exactamente, sí. Nosotros exportamos calidad número 1 en materia prima, y sí, en otros lugares se hace otro estilo de proceso a esa materia prima. Ojo que Arauco en otros puntos del mundo no hace lo mismo que acá. Acá Arauco es puramente extractiva y le hace un proceso simple a la madera y se exporta, y en otros lugares del mundo Arauco se dedica a otras cosas que son más especializadas o más tercerizadas, podríamos decirle de alguna manera, porque pasa a ser del tercer nivel de económico, digamos. ¿Y la empresa Indunor, profe? ¿Cómo? La empresa Indunor. Indunor, no sé dónde está. ¿Cuál es esa? Está en Chaco. No conozco. ¿A qué se dedica? Producen tanino. Puede ser. ¿Es una empresa de otro lugar? Sí, los dueños son italianos, pero no sabría bien el origen de la empresa. Vieron que, por ejemplo, ahora se va a instalar acá Beira Río, se llama, una fábrica de zapatos brasilera. Parece que se iba a instalar en San Pedro. Es una marca bastante conocida de zapatos, seguramente los que conocen de zapatos conocerán esa Todavía marca. No está funcionando todavía, pero salió en las noticias de que... ¿Cómo? Todavía no está definido dónde va a funcionar, digo. Se confirmó que iba a ser en San Pedro, sí. Se confirmó, sí. Lo que hacen en realidad, por ejemplo, acá con DAS, el municipio establece convenios. Por ejemplo, cuando vino la fábrica DAS, ustedes saben de que en un principio la fábrica DAS estábamos hablando de 1.500 empleados que tenía en su cartera, digamos. Hoy esa de número, por la pandemia y por otras cuestiones, se redujo a la mitad prácticamente, o menos de la mitad. Lo que hacen son convenios con el municipio, en los que el municipio le exime de impuestos o le exime de determinadas cosas, inclusive les habilita un lugar para que ellos puedan producir y les salga a un costo bastante económico el alquilar o el mantener ese lugar, y con posibilidades de compra. Es por eso que ese parque en el que hoy está emplazado DAS, en su inicio, digamos, era de la municipalidad. Los que son eldoradenses seguramente se acuerdan de que en esas instalaciones se hacía la Expo El Dorado, se hacían las fiestas del Dorado ahí. Y hoy ese predio pasó a ser 100% propiedad de la empresa DAS. Entonces el municipio lo que hizo es facilitarle las condiciones económicas para que se instale y que provea de trabajo a la población. 1.500 puestos de trabajo es una fábrica muy grande, ¿sí? Estamos hablando de, no sé, yo me acuerdo que una vez cuando fuimos a averiguar para armar un convenio con una escuela, ellos nos decían que más o menos 40 millones de pesos se pagaba por mes en salario. O sea, imagínense el volumen de dinero que maneja la empresa mensualmente o diariamente nomás. Bien, ahora se entiende bien esta diferencia entre los tres, empresa nacional, extranjera y multinacional. ¿A alguien le quedó alguna duda con respecto a esto? Cuando usted mencionó sobre ensamblar ¿no es cierto?, los productos, como usted explicó en el sur, que ensamblan auto y todo eso, ¿usted se refería a armar los autos y ahí vender? Exactamente, sí. No fabricar los materiales. No, nada, no se fabrica nada. En el sur, a partir de un paralelo
hacia abajo están, si ustedes por ejemplo conocen a alguien que haya ido a vivir al sur o conocen gente que trabaja allá, porque son muchos los misioneros que fueron a vivir al sur, ya sea por la actividad maderera o por la especialización que nosotros tenemos, allá todo sale más económico en el sur, menos el alquiler, menos el costo de vida. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Menos el alquiler. Y acá se habla la playa ubicada en Argentina. A ver, voy a ver si puedo silenciar ese. ¿Pueden fijarse si alguien tiene el micrófono prendido? Miriam, bro. Ah, bueno, por favor, si silencian los micrófonos. Bueno, en el sur lo que sucede es que todo es más económico, por ejemplo, comprar una camioneta o comprar un celular o una tele. ¿Por qué? Porque a partir de un paralelo determinado hacia el sur están eximidos de todo tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque hicieron convenios con los gigantes asiáticos, que hablamos de China, Japón, para que se instalen acá, provean de trabajo a la población y la población de acá ensamble todas esas piezas y se venda como una pieza completa dentro del país. Entonces, provee de trabajo y también traemos productos, en realidad traemos partes de productos para también abaratar los costos en cuanto a los envíos y en cuanto a al costo total de ese producto. Entonces allá están eximidos de todo tipo de impuestos. Aquella persona que se compre, por ejemplo, una Hilux en el sur, le va a salir bastante más económico y ahí van a conocer lo que significa el capitalismo, porque en Argentina vivimos bajo un sistema capitalista que sostenemos básicamente capitalismo, pero con una fuerte tendencia al socialismo, en el que a través de los impuestos sostenemos el aparato estatal. Sin esos impuestos, un auto, una Hilux, vale a mitad de precio prácticamente. Una vez transcurridos 5 años de uso, porque los que más o menos manejan contabilidad saben de que la vida útil de un vehículo es de 5 años. Una vez transcurridos esos 5 años, ustedes pueden, por ejemplo, venderlo a una persona que viva en el Chaco, que viva en Formosa, que viva en cualquier otro punto del país que no sea la Patagonia. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno. Sí, profe. Avanzamos un poquito entonces. Los sistemas de información que habíamos hablado, de este cuadro que ustedes tienen, que nosotros charlamos mucho en el cursillo de ingreso, que nosotros partimos de un dato para procesar ese dato y generar información. ¿Para qué? Para ser utilizada en la toma de decisiones. Esto lo charlamos muchas veces en el cursillo de ingreso y acá viene el concepto más importante y que nos proporciona Fowler Newton, que es uno de los autores más conocidos en la contabilidad. Y bueno, y les explica lo mismo, ¿sí? Lo mismo que nosotros que veíamos en este cuadro. ¿Qué es esa contabilidad? En realidad es una disciplina técnica que procesa datos, ¿sí? ¿Sobre qué procesa datos? Sobre una empresa. Cuando yo me refiero a ente, siempre me voy a referir a, en este caso, nosotros ahora analizamos empresas. Puede ser otra organización, puede ser una iglesia, puede ser, no sé, un club, puede ser otras organizaciones. Pero nosotros vamos a abocarnos a la actividad empresarial, entonces la contabilidad va a procesar datos sobre una empresa. ¿Qué datos vamos a extraer de cómo está compuesta esa empresa? Ahí hablábamos, por ejemplo, de qué mercadería tiene, cuánto tiene en efectivo, cuánto vale el edificio en el que está emplazado, ¿sí? Y cómo evoluciona el patrimonio. El patrimonio entendido como sus activos y sus pasivos. Eso también ya lo vimos en el cursillo. Vamos a ver cómo eso va evolucionando en el tiempo, ¿sí? ¿Para qué hacemos todo esto?
para poder tomar decisiones, para producir información que nos permita tomar esas decisiones, ¿sí? ¿Y para quién? Para los administradores y terceros interesados, ¿sí? Este concepto de contabilidad que nos trae este autor es igual al concepto que trabajamos anteriormente en el cursillo de ingreso. Tiene otras palabras, pero si ustedes lo entendieron al anterior o lo entienden bien a este, está perfecto. Siempre y cuando entiendan, acuérdense que la primera pregunta de un parcial va a ser ¿qué es la contabilidad? ¿Sí? Esa va a ser la primera pregunta, seguramente. Entonces tienen que saber, es una disciplina técnica que procesa datos sobre una empresa, sobre su patrimonio, ¿sí? ¿Para qué? Para producir información, para tomar decisiones y que les sirvan a los administradores y a los terceros interesados, ¿sí? Volvemos a lo más básico. La contabilidad recopila, clasifica y registra los hechos económicos. Yo les había aclarado que es un hecho económico. Un hecho económico son las compras, las ventas, los cobros y los pagos, todo lo que tenga que ver cuando hay alguna actividad o hay un flujo de dinero detrás, a eso llamamos hechos económicos, y que afectan a la empresa en forma presente y futura, ¿sí? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Profe, Bueno, la sí. contabilidad va más allá de, o sea, si bien usted no está explicando eso, pero nosotros también podemos, como le comento, administrar esa... Ay, no sé cómo formular la pregunta, profe. Discúlpeme. Ujú, pero ¿cuál, más allá de eso, administrar qué cosa? El dinero, a eso me refiero. Eso es lo que Ujú. yo por ahí entiendo más acerca de la contabilidad, El ¿no? dinero, Entonces, el, sí, el, el la dinero administración de la plata en la empresa. sí, eso son tomas de decisiones, ¿sí? Porque no solamente el dinero vas a administrar. Por ejemplo, ustedes van a ver más adelante en una materia que tienen en el segundo año que se llama Administración Financiera, que tiene que ver justamente con el dinero, que ustedes no solamente pueden administrar el dinero en efectivo, sino que pueden administrar la cantidad de personal que tengan, la cantidad de recursos, la cantidad de deudas. Entonces, cuando yo me refiero a la toma de decisiones, me refiero a que podés tomar decisiones sobre cualquier área de la empresa, no específicamente sobre el dinero, ¿sí? El dinero es un área importante de la empresa y que, por supuesto, la contabilidad atiende, pero no es la única. La contabilidad es mucho más amplio que solamente el dinero, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno, sí, gracias, profe. bien, entonces, seguimos un poquito más. Acá cuando les habla la contabilidad y la teneduría de libros, va exclusivamente a los informes contables para quiénes, ¿sí? ¿Para quiénes? Para los usuarios internos que tienen que ver con todos los administradores que trabajen dentro de una empresa. Si es una empresa grande, ustedes van a tener, por ejemplo, gerente de marketing, gerente de producción, gerente de ventas, gerente de compras. Van a tener un gerente por área. Entonces, esa información de la contabilidad les va a servir para todos. Entonces, no solamente para el que compra y vende, sino que les va a servir para el que, produce, para el que hace la publicidad, para el que contrata personal o tiene que reducir la cantidad de personal. No es únicamente para uno o para el gerente general, ¿sí? La información contable es para todos. A todos nos sirve saber cómo nos fue en un periodo y qué decisiones tenemos que tomar. Por ejemplo, no sé, la gran falla de la contabilidad de este año fue la falta de publicidad. Entonces,
esa información es muy valiosa para el gerente de marketing. ¿Por qué? Porque él va a tener que tomar la decisión en invertir y en ver qué opciones tiene para poder repuntar su área y obviamente inyectar publicidad, ¿sí? Y para los usuarios externos, ¿quiénes serían los externos? Personas que no tienen que ver con nuestra empresa, pero que les interesa nuestra contabilidad. Puede ser el banco, porque la empresa va a pedirle un préstamo al banco. ¿Y qué le va a pedir? Lo primero que le va a pedir el banco a la empresa es sus estados contables. A ver cómo le va y qué patrimonio tiene para ver si le presta o no le presta plata. ¿Hasta acá vamos bien? Un cliente puede ser un usuario externo. Sí, puede ser. Sí. En realidad depende qué tipo de cliente, ¿sí? En realidad el cliente prácticamente no es que le interesa tanto, porque el cliente no arriesga su dinero. Ahora, sí puede ser un inversionista. Suponete que, no sé, tenés dinero ocioso, un ahorrito tenés, y querés invertir, y decís, bueno, a ver, voy a apoyarle en la librería a Rodrigo, ¿sí? Entonces, ahí sí le vas a pedir a Rodrigo sus estados contables a ver cómo le está yendo, ¿sí? Porque vos estás arriesgando tu dinero. Si vos ves que Pero, algo... ¿Sí? claro, pero supongamos, a ver, yo comprando mercadería a un proveedor, por ahí lo que me interesaría saber es si despacha a tiempo, Claro, si bueno, pero tiene es, suficiente venta como para saber si vende buenos artículos. sí, eso sí, 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 ahí eso sí me sirve podés. como un informe. Sí, en ese caso sí, porque estarías haciendo un minorista a una compra mayorista, suponer, o de mayorista a Claro. mayorista, sí. Ujú. Y uno de los factores de confianza son los estados contables. Ahí sí, cuando Claro. estamos hablando en relaciones entre dos empresas, sí. Pero vos cliente como consumidor final, ahí difícilmente, ahora Claro, con no, no el, es necesario saber. claro, con el comercio electrónico sí. Si ustedes, por ejemplo, entran a Mercado Libre, en la parte de abajo Mercado Libre le califican con estrellas, con comentarios, y tienen muchos recursos como para valerse de una opinión confiable, digamos. No hace falta que miremos la contabilidad. Ahora sí, yo soy un mayorista y estoy poniendo mucha plata en una compra grande, ahí sí me va a interesar todas estas cuestiones que vos estás mencionando. Si entrega a tiempo, si la mercadería es de calidad, si qué trayectoria tiene en el mercado, esas cosas sí. Bien, y también por supuesto que un usuario externo y muy interesado en nuestros estados contables o el de cualquier empresa es el Estado. ¿Sí? El Estado es uno de los principales interesados en conocer los números, tanto en ganancias como pérdidas, como en el volumen de mercadería que está manejando. ¿Por qué? Porque a través de esos números el Estado recauda sus impuestos, ¿sí? Una empresa, un responsable inscrito, una empresa común y corriente, le da al Estado Nacional el 35% de la recaudado en concepto de ganancias por año. ¿Sí? Por ejemplo, por eso es tan importante. Las empresas son uno de los factores más importantes que sostienen la economía del estado en el que vivimos, ¿sí? No solamente la empresa, sino que el famoso IVA, el impuesto al valor agregado, también es otro. Esos dos impuestos sostienen al Estado Nacional. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? El AFIP, profe, también se encarga de registrar, o sea, me refiero a que si el AFIP forma parte del Estado y de analizar y registrar todo lo que está pasando por tu empresa, Sí, al igual que el exactamente. IVA. Sí, sí, sí. El AFIP es el La FIP sería el ente, Estado. claro, sí, es el ente encargado de regular todo y sería el Estado. ¿Me escuchan A todavía? través de la FIP, Ah, sí, sí. Sí, bueno, está, porque estoy tratando de buscar la clase 2.
La AFIP es el Estado, ¿sí? Administración Correcto. Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Ese último cuadro que ese que está Acá, mostrando ahora en este, pantalla, sí, sí, es lo mismo que el anterior, solo que ejemplifica. exactamente. Estos son los ejemplos. Ah, ok. Ujú, exacto. Ahí Claro, se por ahí ve. está, ahí aparece cliente de vuelta. Claro, ahí debería decir clientes mayoristas o minoristas en realidad. Ah, perfecto. No el consumidor final, ¿sí? Consumidor final es por ahí No. soy yo que compro, no sé, en el supermercado, en la farmacia, no sé, un ibuprofeno, y no por eso pido los estados contables. Ojo, si ustedes quieren pedir, la empresa le tiene que mostrar, ¿sí? Las empresas son bastante reacias a mostrar sus estados contables, pero en realidad es una información de manejo público. Nosotros, por ejemplo, en la secundaria con los chicos muchas veces le hemos pedido que vayan al, al, a la CEL a pedirle los estados contables, y la CEL, bueno, después de quejarse un poquito, les permitía, les daba el librito de los estados contables, pero les costaba un poquito, ¿sí? Bastante. Bueno, y ahora vamos a nuestro nuevo tema, que es la clase 2, ¿sí? Que es lo nuevo, digamos. Volvimos a esto del sistema de información contable, que también abordamos en el cursillo de ingreso. Aparecen conceptos que ustedes ya vieron, como por ejemplo el concepto de cuenta. El concepto de cuenta, que es el concepto más importante de esta clase que vamos a desarrollar, y otros conceptos que para los que no hicieron el cursillo de ingreso, por ahí acá hacemos un repaso rápido, un pantallazo del patrimonio y la composición del patrimonio. ¿Por qué es importante esta clase? Porque nosotros prácticamente no podemos hablar de contabilidad si no hablamos el mismo idioma, ¿sí? Y a partir de ahora nuestro idioma en la contabilidad se llaman cuentas. ¿Y qué son las cuentas? Las cuentas son conceptos que van a nuclear varias cosas. Entonces aquí abajo, paso por alto algunas cosas porque son cosas que ya vimos, y de todos modos les voy a dar una explicación rápida de eso. Aquí abajo ustedes van a encontrar, acá comienza la lista de cuentas, ¿sí? Esa lista de cuentas son un montón de terminologías o conceptos que nosotros tenemos en la jerga común, por ejemplo, el efectivo, ¿sí? La plata en el banco, los cheques, son determinados conceptos que nosotros lo decimos comúnmente o a diario, que ahora lo tenemos que transponer a un lenguaje contable, ¿sí? Y ese lenguaje contable se van a llamar cuentas. Si ustedes no saben las cuentas, es imposible que nosotros arranquemos a registrar, ¿sí? Ese proceso sí o sí ustedes lo tienen que hacer. Por eso es que yo les pongo esa instancia de llámenle parcialito, para ponerles a ustedes como en un lugar evaluativo y como exigirles de alguna manera que lean y procesen esta información. ¿Sí? No con esto les estoy diciendo que porque desaprueben esto van a desaprobar la materia. Recuerden que lo más importante en realidad son los parciales, que son a fines de cuatrimestre, ¿sí? Me gustaría sí que estudien, porque ustedes cuanto más procesen esta información, más fácil va a ser después hacer libro diario, libro mayor, los balances que necesitemos hacer, y también me van a entender cada vez que yo vaya hablando, porque a partir desde la semana que viene vamos a hablar en lenguaje de las cuentas directamente. Ya no vamos a decir más dinero en efectivo, ni cheque, vamos a decir la terminología que corresponde en contabilidad, ¿sí? Por eso me parecía muy importante esto, que arranquemos con esto, para que ustedes vayan procesando esto. Yo sé que no es una manera constructiva de estudiar esta lista de términos contables, sí o sí se van a tener que memorizar muchos nombres, pero a la larga, cuando vayamos hablando tantas veces de lo mismo, ya les va a quedar registrado en su cabeza estos nombres.
Pero, y con respecto al parcialito del lunes, lo que vamos a hacer es, les voy a poner, por ejemplo, el concepto, no sé, dinero en efectivo, y ustedes tienen que seleccionar qué cuenta es, ¿sí? O tienen que poner qué cuenta es. Entonces vamos a hacer como una mini evaluación, a ver si recuerdan los conceptos, ¿sí? Profe, Sí. una consulta, ¿el parcialito va a ser presencial o digital? No, va a ser digital. Esta Ajá. materia vamos a cursar, al menos hasta que comience mi licencia preparto, sí o sí va a ser virtual. Después seguramente Virtual. pondrán algún suplente que estará con ustedes durante mi licencia, y terminaremos el año seguramente juntos de vuelta. Ajá, genial. Y el parcialito va a ser vía Zoom también, entonces. No, el parcialito va a ser como el parcial del cursillo de ingreso, que les mandé un formulario, y bueno, y Ajá. ustedes ahí van a tener opciones múltiples. Ok. Lo- Le hago otra consulta, profe. Sí. Como yo recién me estoy incorporando, yo soy recursante, Ujú. el tema del trabajo práctico, ¿lo tengo que subir acá en el Classroom? Sí. Todos los Ok. trabajos que vayan desarrollando, sí. Como les decía al principio, y creo que está aclarado en el mensaje inicial y en cada clase, cuando el trabajo práctico sea obligatorio, va a decir obligatorio. Mientras Ajá. tanto, son trabajos de guía para que ustedes se vayan armando sus resúmenes y vayan plasmando en algún escrito o cuadros, o como ustedes quieran llamarlo, apuntes, para que vayan Claro, siguiendo la materia. Y también a mí me Ajá. certifica de que ustedes van siguiendo la materia. Ok. A eso me referí. Bueno, y ahora con este cambio de modalidad también, chicos, de que ustedes están 15 días en la escuela, 15 días no están en la escuela, por ahí hay instancias en las que nos podríamos, los días lunes podríamos dejar, por ejemplo, el lunes que viene nos podemos volver a encontrar de manera virtual antes del parcialito, entonces les habilito el parcial directamente el martes, así se sacan todas las dudas y pueden leer tranquilos la clase, porque la clase en realidad hoy les publiqué, y por ahí hay gente que no tuvo tiempo de leer y procesar esta información. Si les parece bien. Profe, Sí. una consulta. Uh-huh. Ahí donde dice banco cuenta corriente, Sí. abajo, banco CA, ¿qué sería? Caja de ahorro. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más quiere consultar algo? Así, Yo, en mi caso, sí. ahora que tenemos las 2 semanas virtual, ¿van a volver a hacer 2 clases por semana en contabilidad o se va a mantener una? Vamos a mantener una hoy y mañana. Yo de todos modos, quien necesite, estaré disponible para responderle dudas en el horario de clase. El horario de clase, perdón, es el horario que marca en el horario que nos pasó el preceptor. Claro, y en O sea, de realidad, sí, claro, es de 7 a 8 y 20. Ese es nuestro horario de clase. Hacemos en este horario porque habían algunos que me pidieron que sea un poquito más tarde. No tengo problema que sea un poco más tarde, solamente que si es un encuentro virtual, mañana también tengo clases a esta hora. Ahí me complica un poco, pero de todos modos estoy con la computadora y con el Classroom abierto. Si ustedes quieren escribirme alguna duda, yo les contesto enseguida. listo. Sí, el lunes que viene de vuelta nos volvemos a encontrar de manera virtual y ajustamos algunas cuestiones que seguramente con la lectura les van a surgir. Además, Profe, y esta última guía este último guión que usted envió, no tiene preguntas, no tiene un trabajo práctico, ¿no? no, porque este Porque es el material preparatorio para el parcialito. Por eso no con les puse este, nada. ajá. Por eso Ok. no les puse nada. Sí. Claro, porque estuve mirando y como no encontré ninguna guía. Okay. No, por eso era importante que estén hoy y que bueno, grabarles la clase, así después tienen disponible en el Classroom ante cualquier duda. Bueno, chicos, entonces, las cuentas que son, las cuentas es una terminología contable específica que va a englobar varias cosas,
¿sí? A partir de ahora, nosotros el dinero en efectivo lo vamos a llamar caja, ¿sí? A partir de ahora, todas esas pequeñas cantidades de dinero para usar en gastos menores. ¿Qué significa esto? Podemos usar dinero para pagar la luz todos los meses. Para una empresa es poco dinero, ¿sí? Para una empresa, por ejemplo, comprar insumos para la impresora, todos los meses es poco dinero. Entonces van a tener un fondo fijo, se llama. Es decir, un dinero fijo que se gasta todos los meses sí o sí, pero en pequeñas cosas. Entonces, esas pequeñas cantidades de dinero que se van a usar para esos gastos menores, a partir de ahora se denominan fondo fijo. El dinero que tenemos en el banco depositado en una cuenta corriente se va a llamar banco. Cuando dice triple X acá, sería por ejemplo Banco Macro, Banco Nación, cuenta corriente, Banco Santander, cuenta corriente, depende con qué banco trabaja cada una de las empresas. Profe, ¿qué significa cuenta corriente bancaria? La cuenta corriente bancaria es cuando una empresa se constituye, sí o sí tiene que declarar su capital en un banco y depositar el 20% de lo declarado, ¿sí? Sí o sí una empresa tiene que ir a depositar el 20%. Es decir, si yo quiero constituir una tienda de ropa y vale 1 millón de pesos mi capital, el 20% de 1 millón yo tengo que depositar en el banco, sí o sí. El banco, ¿qué hace? Me abre una cuenta corriente. La cuenta corriente es una caja donde se deposita mi dinero y yo puedo utilizar, yo empresa me refiero, puedo utilizar ese dinero a través de una chequera. ¿Se entiende? Otra duda, ¿por Sí. qué el banco te pide plata? El banco no te pide, eso te pide el Estado. Cuando Ah, uno bancariza el dinero, está blanqueando el dinero, ¿sí? Siempre que alguien ponga su dinero en el banco, está blanqueando el dinero, así se llama. Entonces lo que pide el Estado es que, bueno, si vos decís 1 millón de pesos vale, bueno, el 20% deposite, serían 200.000 pesos, tenés que depositar en el banco como una garantía, ¿sí? Profe, una Sí. consulta. ¿O sí tienen que depositar la plata en el banco? Sí, no hay otra opción. Tienen que depositar en el banco. Ujú. Es como una garantía Eso. para el Estado. Eso siempre en Ese, el caso de las empresas responsables inscritos, ¿sí? ese Ahí, es el paso para construir una empresa. claro, es un paso, exactamente. No hay forma de que puedan evadir. Si ustedes no hacen ese paso, el Estado no les habilita como empresa. Chicos, con esto no les quiero decir que no existen empresas en negro, ¿sí? Basta con que se vayan y se peguen un paseo por el centro, un paseo por otras zonas de la ciudad donde están muy comercializadas y no todas las empresas están constituidas legalmente, ¿sí? Muchas de las empresas se constituyen de manera ilegal. Ilegal me refiero a que no cumplen con todos estos pasos, ¿sí? Y siempre y cuando estemos hablando de un responsable inscrito. Es decir, una categoría amplia. Ahora el monotributista no le exigen esto. Un monotributista puede ser, no sé, un electricista, un soldador, un técnico en aire acondicionado, no le exigen que deposite su plata en el banco. Sí, a una empresa un poco más grande. Bien. Esa empresa puede tener depósitos en ahorros, ¿sí? En cajas de ahorro. Entonces, ¿qué hacen? A esos depósitos se le constituye una caja. Si alguien tiene ahorros en el banco, sabe que el banco le paga por tener su dinero ahorrado en el banco. Y esa cuenta se va a llamar exclusivamente Banco Macro, Banco Nación, Banco Galicia, Caja de Ahorro, ¿sí? Los cheques que recibimos
de otras personas, los terceros son otras personas, otras empresas, se van a denominar valores a depositar. Todos los cheques que recibimos, ¿sí? Son valores a depositar. Es diferente cuando nosotros emitimos un cheque, porque cuando nosotros emitimos un cheque, la plata sale de acá. ¿Sí? Como le dije a la compañera anteriormente, la única manera de usar esa plata es a través de una chequera. Entonces, la cuenta, cuando yo envío un cheque como empresa, se llama banco cuenta corriente. En cambio, cuando yo recibo el cheque, se llama valores a depositar. ¿Hasta acá van entendiendo? Sí. Tienen que cumplir todo allá. O sea que ¿Alguien Cristina está tiene- aislada, ¿verdad? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicos? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicos? Joana. No le puedo silenciar ahora. A ver. ¿Quién ya pudo silenciar? Sí. Bueno. Volvemos entonces. Profe, ¿puede aclarar otra vez ese del 5, cheques al día recibido de terceros, valores a depositar? No logré entender. Es cuando recibimos un cheque. Por ejemplo, vendí una cartera, ¿sí? Y el cliente me paga con un cheque. Entonces yo recibo el cheque y ese cheque se llama, en contabilidad, valor a depositar, ¿sí? En cambio, si yo voy a darle un cheque a un proveedor por las carteras, yo compro 10.000 carteras para la venta y le pago con un cheque, ese cheque que yo le estoy dando como empresario se llama banco cuenta corriente, ¿sí? Acá la diferencia está en que cuando recibo es un valor a depositar y cuando yo emito un cheque se llama banco cuenta corriente, ¿sí? Existen también valores diferidos a depositar, es que significa que cuando recibo un cheque que no es al día, es decir, un cheque que tiene una fecha determinada de cobro. Recibí un cheque que me dice, bueno, hoy es 12 de abril, pero lo tengo que ir a cobrar el 12 de junio, ¿sí? Eso es diferido. Diferir significa que sea diferente de la fecha de hoy. Cuando el cheque dice qué día tengo que ir a cobrar, se llama valor diferido a depositar. Eso todos ustedes lo van a ver cuando desarrollemos los documentos comerciales, ¿sí? Bien, y así cada uno de ellos quiero que analicen, ¿sí? Cada una de estas cuentas, el cheque rechazado, el dinero en moneda extranjera, por ejemplo, dólares. La empresa tiene dólares, se llama moneda extranjera. La empresa tiene yen, se llama moneda extranjera. ¿Sí? La empresa tiene reales, también se llama moneda extranjera. ¿Sí? Toda moneda que sea diferente al peso argentino se llama moneda extranjera. ¿Sí? Y quiero que analicen una por una. ¿Sí? En el activo son varias cuentas. Tienen, fíjense, 40 cuentas. Quiero que analicen una por una, que se tomen el tiempo y que anoten sus dudas. Entonces, cuando nos volvemos a juntar, me pregunten cada una de esas dudas que tengan, ¿sí? Hay algunas que son fáciles, por ejemplo, los bienes que yo tengo para la venta se llaman mercadería, ¿sí? Cuando me firman el cuponcito de la tarjeta de crédito en el negocio, se llama tarjeta de crédito, ¿sí? La silla, los escritorios, la mesa, muebles y útiles se llaman. Hay algunos que son muy fáciles, autos, camiones, camionetas, se llaman rodados, ¿sí? Entonces, quiero que lean todo esto, que puedan procesar y que cuando les surja alguna duda, si quieren, consultan en el grupo de WhatsApp. Entonces ya les aclaro a todos, les mando un audio aclarándole qué significa, por qué va esa cuenta o por qué no va. Y, Perdón, el 27. ¿Cómo? El 27. El 27 es algo del IVA. Sí. El IVA es cuando nosotros compramos, tenemos
nosotros como empresa pagamos IVA. Y ese es el IVA crédito fiscal, ¿sí? Cuando vos vendés como empresario, a vos te pagan IVA. Y ese es el débito fiscal, ¿sí? Ah, eso automáticamente te queda. Claro, entonces cuando vos haces la diferencia entre lo que vos pagaste y lo que a vos te pagaron, puede ser de que vos como empresario hayas comprado mucho más de lo que vendiste. ¿Entendés? Sí. Por ejemplo, las carteras. Compré 10.000 carteras, pero este mes vendí solamente 2. ¿Sí? Entonces yo pagué mucho más IVA de lo que me pagaron a mí. Entonces esa Entonces no vas a diferencia, pagar IVA. claro, me queda a favor, ¿sí? Hasta que yo Ah. venda todas mis carteras, ¿sí? Cuando yo venda las 10.000, ahí voy a compensar, ahí va a quedar igual. Pero generalmente cuando hacen esa compra inicial de mercadería, compran mucho crédito, ¿entendés? Y entonces, al ir vendiendo de a poquito, esa diferencia se equilibra con esta cuenta que se llama IVA saldo a favor. Eso en realidad ustedes van a ver específicamente en práctica impositiva que tienen el año que viene. Profe, pero no sería IVA débito fiscal. IVA débito fiscal está en el pasivo, miren. Busquen, a ver dónde está. A ver si les puse acá. Acá, IVA saldo a pagar, por ejemplo. IVA a pagar. Ese sería como IVA débito. El IVA débito fiscal, a ver, dame un segundo, quiero ver si les puse. A ver. Costo, IVA. Profe, o sea que hay dos tipos de IVA. Claro, en realidad para registrar, sí, el IVA es uno solo en realidad. Pero para registrar hay un IVA crédito, que es cuando compro, y un IVA débito, que es cuando vendo. Profe, disculpe, no sé si usted explicó la diferencia entre pasivo y activo. Sí, eso dimos ya en el cursillo de ingreso. Sí, igual de todos modos, si quieren ahora les explico un pantallazo. El débito fiscal, chicos, es un pasivo, no sé, les puse IVA a pagar nomás como pasivo, pero el IVA débito, acá está, perdón, aquí tienen. Dentro de las cuentas del pasivo, aquí está el IVA débito fiscal. ¿Por qué? Cuando yo tengo un IVA que no es mío, yo le vendí la cartera y esa clienta me pagó IVA, ¿a quién le tengo que dar el IVA? Al Estado. Exacto, ¿sí? Yo no me puedo quedar con el IVA. El IVA, ¿qué es? Es un impuesto al valor agregado. Todas las cosas que ustedes consumen tiene IVA, ¿sí? Cualquier cosa, un chicle, un jugo, una galletita, la hierba, todo tiene IVA. Entonces, ese IVA se traslada desde el consumidor final, recoge el empresario y le entrega al Estado. ¿Sí? Por eso es un pasivo, nosotros tenemos que pagarle al Estado. Profe, si yo, como usted explicó, si yo compro las 10.000 carteras y no logré vender todas, estoy en deuda con el IVA. No, vos ya pagaste. Al momento de comprar ya pagaste el IVA. Claro, como usted habló acerca de igualar, ¿no? Claro, acerca de lo que yo gasté, debo igualar. Cuando vos compraste las carteras, tenés crédito a tu favor. ¿Sí? Tenés algo a tu favor. Cuando vendes, ahí le tenés que... ¿Cómo? Lo que pasa es que no están entendiendo que el responsable inscripto no paga el IVA lo paga el consumidor final. Claro. Entonces solamente es una instancia de paso nomás del IVA. Claro, es el pasaje nomás. El empresario no paga. El empresario paga nunca por su... paga. Claro. Sí, claro, por eso digo, paga por las compras, pero después él se queda con eso cuando los clientes los pagan a él. Exactamente, sí, exactamente, es así. Anticipa, digamos, solamente que ese juego lo van a ver bien en práctica impositiva, ¿sí? Por ahora yo lo único que quiero que sepan es que cuando el empresario compra, está pagando IVA, ¿sí?
Y cuando vende, el cliente le paga al empresario ese IVA que ya pagó anteriormente. ¿Sí? No va a perder esa plata. El empresario no tiene que pagar el IVA. El empresario solamente traslada desde el mayorista al consumidor final. Y ahí el que sí o sí paga IVA es el consumidor final. Es decir, cada uno de ustedes que compra la galletita para comer, el jugo para tomar, ¿sí? Los que van a consumir esos bienes. Los demás solamente trasladan de un lado al otro ese impuesto, ¿sí? De todos modos, es una materia específica que van a tener y que ustedes van a analizar y desarrollar mucho sobre el IVA más adelante. Por ahora, con que entiendan esto, está perfecto. Bueno, y como pedía la compañera la aclaración de las cuentas, nosotros vimos, hablamos de lo que era el patrimonio, cómo se constituía el patrimonio. El patrimonio de un ente estaba constituido por el activo y el pasivo, ¿sí? Entendiendo al activo como el conjunto de los bienes y los derechos que pertenecen a la empresa o al ente. Los bienes, hablábamos de bienes físicos, de bienes materiales, y los derechos a cobro contra terceros que teníamos, ¿sí? Ustedes acá tienen algunos ejemplos. Los derechos pueden ser créditos a favor de la empresa, o alguna deuda que le quedaron debiendo los clientes. Entonces eso es un derecho para la empresa, ¿sí? Los pasivos, que tienen que ver con las deudas que tiene la empresa con otras personas. Había muchos tipos de deudas, desde las deudas con el Estado, las deudas con el ANSES, con respecto a los sueldos, los aportes, deudas con la luz. Acuérdense que siempre la cuenta tiene que decir a pagar. Ustedes acá en la estructura, donde les dejé las cuentas, van a ver algunos ejemplos del pasivo. Por ejemplo, documentos a pagar, la deuda con los proveedores, deudas con acreedores. Fíjense bien la diferencia entre estos dos, ¿sí? Entre el punto 2 y punto 3. No es lo mismo un acreedor que un proveedor, ¿sí? Un proveedor me provee mercadería, ¿sí? Y un acreedor me provee cualquier otra cosa que no sea mercadería. Un ejemplo de esto puede ser un acreedor de escritorios para la oficina. No es mercadería, es muebles y útiles para mi empresa, por eso se llaman acreedores. Es decir, compré 10 escritorios y le quedé debiendo fiado o de palabra al proveedor, al acreedor de escritorios, ¿sí? Entonces, para mi contabilidad se van a llamar acreedores varios, o le podemos poner inclusive nombre. Acreedores, no sé, muebles M&M, un ejemplo, ¿sí? Esta diferencia es importante. A los únicos que le llamamos proveedores son a las personas que nos venden mercadería. ¿Está? Bueno, el IVA de débito fiscal, IVA a pagar, después deudas o gastos, llámese gastos de teléfono, gastos de luz, gastos de refrigerio, cualquier tipo de gastos que tengamos a pagar, son ejemplos de pasivos. ¿Está? Todo lo que nosotros... ¿Sí? Una consulta del parcial este. Sí. Usted nos va a poner la terminología y nosotros tenemos que saber el nombre, o nos va a poner ejemplos. Les voy a poner esto, por ejemplo, la descripción común, y ustedes van a tener que poner la terminología contable. Es que es en realidad lo que más me interesa. ¿Sí? A identificar que... ¿Qué cuenta es? Exacto. Claro. Les pongo no sé, emito un cheque por 10.000 pesos, y ustedes me van a poner qué cuenta es, cómo se llama la cuenta, ¿sí? Si es, por ejemplo, valores, van a tener que tildar nomás. No les voy a poner para que escriban, los van a poner para tildar nomás cuál es. Les voy a dar dos opciones. Claro, pero algunos van a ser ejemplos entonces. Claro, Si algunos ejemplos. Vendedor de muebles, y ahí nosotros tenemos que identificar si es un proveedor o un acreedor. Por ejemplo, en ese caso te diría, compré un escritorio fiado. ¿Sí? Y Claro, ahí vos en todo caso... Sí, disculpe.
¿Sí? En todo caso, entonces también tendríamos que saber la definición de Claro, eso es lo que tienen que cada haber estudiado. terminología. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 eso es lo que más deberían estudiar. Ujú. ¿Qué es una prenda? ¿Qué es una hipoteca? Bueno, Esas- hipoteca, por ejemplo, no tengo ni idea, pero esto de investigar cada uno, supongo. Sí, la hipoteca es cuando sacas un préstamo en el banco y a cambio le das el título de tu propiedad de terreno o casa. ¿Sí? Ajá. Entonces, la hipoteca es una garantía que tiene el banco para que vos pagues el préstamo. Y si no pagas, el banco se queda con tu casa, tu terreno o lo que sea que hayas puesto. A diferencia de una prenda es cuando le das el título, por ejemplo, de un auto, de una moto, de una máquina, ¿sí? Claro. Eso es una prenda. Ujú. Bueno, y Entonces, bueno, de a partir de ahí lo que les sugiero es lectura de cada uno de ellos, de que se anoten todas sus dudas. Si quieren, ustedes pueden mandar un audio en el grupo de WhatsApp y me van preguntando. Acá yo lo que les incorporo son las cuentas de resultado positivo y de resultado negativo, o sea, las ganancias y las pérdidas, ¿sí? Ustedes van a encontrar esas dos cuentas, esas dos listas. Por ahora, para el parcial del día martes, quiero que estudien hasta las listas de cuentas del patrimonio neto. Es decir, van a estudiar las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto, solamente, ¿sí? Esos tres. Vamos a dejar las cuentas de resultado positivo y negativo para más adelante, para el siguiente parcelito. Pueden leer de todos modos, me parece perfecto que vayan leyendo y que vayan viendo cuáles son las cuentas. Y por ahí, si tienen alguna consulta, como les dije, me vuelven a consultar por el grupo, o mañana yo voy a estar en el horario de clase, voy a estar seguramente en la computadora, así que me van a consultar. ¿Está? ¿Alguien le queda alguna duda con respecto a todo esto? Los escucho si tienen dudas. Una vez que terminemos la clase, les voy a subir el video al Classroom para los que no pudieron estar hoy. Sí, te escucho. Usted va a poner, o sea, los ejemplos que, o sea, te dijo cómo hacer en el parcial. Ejemplo, y va a poner si es pasivo o activo. Nosotros nomás tenemos que poner así, si es mueble, por ejemplo, mueble y útiles, le ponemos así nomás. Solamente la cuenta. O va Ustedes van a tener que tildar qué cuenta es nomás. Porque yo les pongo el encabezado y abajo les voy a poner 2 o 3 opciones. Y ustedes de esas 2 o 3 opciones tildan una que creen que es la correcta y ahí estaría. Sería como un múltiple choice. Claro, exactamente. Profe, ¿iba a durar 1 hora? No, les voy a dar tiempo abierto para que puedan resolver. Yo lo que quiero, el objetivo de esto es que estudien, ¿sí? Y que sepan de que si ustedes no comprenden esto o no logran incorporar este lenguaje, por lo menos lo más básico, que si quieren les voy a tildar cuáles son las cuentas más básicas que sí o sí tienen que saber, que vamos a utilizar todo el tiempo. Es difícil que les pueda enseñar a registrar contablemente. Esto es el lenguaje básico de la contabilidad, por eso insisto tanto en que aprendan estas listas de cuentas. No todas las cuentas vamos a usar todo el tiempo. Les voy a tildar cuáles son las cuentas que seguramente vamos a estar utilizando constantemente y que necesito que sepan. Las otras pueden tener su machetito cada tanto, entonces van consultando. ¿Alguien más quiere consultar algo? El parcial entonces va a ser el martes.
Sí, si ustedes están de acuerdo, sí. Les hacemos el día martes, si es que están de acuerdo. Entonces el lunes dejamos por las dudas a consulta, en el caso de que quieran preguntar algo o les queda alguna duda sobre Prof. algo. ¿Sí? ¿En este mismo horario vamos a hacer el parcial? Si les queda bien, sí. ¿No tienen otra clase en este horario? Yo les habilito de todos modos a las 7. O si no, les habilito durante el día y ustedes se acomodan en qué horario les queda mejor. Dale. No hay problema por eso. Lo ideal es que... límite de horario. Claro, exacto. Entonces, lo ideal es que ustedes cuando tengan tiempo y puedan resolverlo, lo puedan resolver. Sí, para el día martes a las 12 de la noche, quisiera que tengan todos hayan pasado por esa evaluación. Sería más como un trabajo práctico. Exacto, sí. Entonces, cada uno sabe en qué horario les queda mejor, si es que el martes les queda bien, o si no, también lo que podemos hacer es dejarles abierto para que ustedes lo resuelvan en la semana, ¿no? Darle como fecha de vencimiento el siguiente lunes que vamos a tener clases de nuevo. Entonces ustedes lo resuelven cuando se sienten preparados para resolver el examen. Lo ideal no es que saquen 100, sino que hagan a conciencia y que resuelvan ustedes ese examen, ¿no? Que puedan leer, interiorizarse el material y que lo puedan resolver solos. Porque al no darle límites de tiempo ni horario, también se da el lugar a que, bueno, le copio al otro que ya tiene los resultados o me paso los resultados. Pero eso en realidad está en ustedes. Tienen que saber de que es súper importante que aprendan las cuentas y que manejen esta terminología contable, porque si no después se dificulta muchísimo por mostrarles o explicarles cómo registrar. ¿Les dejo abierto? ¿Les parece bien? Entonces en la semana ustedes resuelven. Está perfecto, profe. Bueno, a partir de la semana que viene entonces les comparto en el Classroom, ustedes van a ver seguramente, va a decir parcialito, y lo resuelven cuando puedan, cuando tengan tiempo, y les voy a poner una fecha límite que sería el siguiente lunes, que ya les digo qué fecha sería el siguiente lunes, el 19, no, perdón, el 26. Ahí sí o sí lo tienen que tener resuelto. A partir del 26 vamos a arrancar con algunos documentos comerciales y registración básica, ¿sí? Ahí sí tienen que manejar ya estos contenidos. ¿Estamos? Y digamos, la respuesta al parcialito, todo en el Classroom. Sí, les va a responder automáticamente. Al ser un formulario de Google, le va a responder automáticamente. Sí, les pido por favor, si encuentran algún error, me avisen enseguida a la brevedad, entonces puedo salvar antes de que ustedes cierren el formulario. ¿Sí? Entonces les corrige o les califica correctamente. Porque como pasó la vez pasada, había varias opciones que no le permitía tildar varias opciones y algunos, bueno, cerraron el formulario y no pudieron corregir eso. Me avisan a la brevedad, entonces yo estoy atenta y voy mirando. Así les corrijo correctamente. ¿Alguien más quiere consultar algo? ¿Cuánto sería el tiempo del parcial? No me quedó claro eso. Vamos a dejarlo abierto. Tómate el tiempo que para vos sea necesario nomás. Les voy a dejar abierto y ustedes cada uno resuelve en el tiempo, el ritmo y en el horario que le quede más cómodo o el día que le quede más cómodo. ¿Están? Bueno, gente, si no tienen más dudas, vamos a cerrar por hoy. Mañana recuerden que voy a estar disponible en el horario de la materia, en realidad desde las 7 en adelante. Yo me siento en la computadora y hasta más o menos a las 10 de la noche siempre estoy en la computadora. Así que si tienen alguna consulta, les sugiero que usen ese espacio que es de la materia para cualquier cosa. Y si es necesario,
que les explique algo, me pueden mandar un audio al grupo, entonces yo les aclaro la duda a todos. Y si no entienden, de vuelta vuelvan a preguntar, no hay problema. Trato de explicarles de otra manera. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos, me despido entonces, les dejo. Voy a subirles el video cuando lo pueda procesar para los que no estuvieron. Nos vemos, chicos, hasta mañana. Dale, profe, nos vemos. Hasta mañana, Chao. profe. Chao, chao. Gracias por su paciencia y amabilidad de responder cada pregunta. No hay por qué. Con tanta paciencia, sí. Muchas gracias, profe. No hay por qué.